pero no tiene nada que se secundariza. Entonces todos hemos visto a un niño o un adulto que tenga esas características. ¿Cuál es lo más impresionante? Pues es el edema. Entonces, en un paciente que vamos a empezar a estudiar como que tiene una alteración de su modelo, lo primero que tenemos que buscar es la semiología de estas glomerulopatías. Y la semiología de estas glomerulopatías es lo que en semiología conocemos como el famoso síndrome necrótico o necrítico. El necrótico con sus características propias de edema muy marcado que puede llevar a la sarca a consecuencia de que se produce este edema de una hipoalbuminemia severa, a consecuencia de que una proteinuria masiva, más de 3.5 gramos. Y como hay tanta proteinuria que el hígado produce más proteínas, dentro de ella produce las proteínas transportadoras de colesterol. Por lo tanto, encontraremos disminución de colesterol y los triglicéridos bastante altos. Eso es lo típico del síndrome necrótico. Y del nefrítico, pues tiene edemas que no son tan marcados, tiene proteinuria que no es tan severa, puede ser menos de 3.5 gramos, tiene hematuria, porque la lesión es más severa de este glómerulo, hay ruptura del capilar glomerular y que deja pasar hematíes del glómerulo hacia los túbulos. Esta hematuria tiene sus características. La hematuria glomerular, como se va a conocer, es diferente a cualquier otra hematuria extraglomerular. Las dos tienen sangre de orina. La única diferencia es que la hematuria glomerular tiene un mayor porcentaje de células rojas dismórficas. ¿Qué significa? Que tienen más de un 30% de glóbulos rojos dismórficos. En un paciente que tiene una hematuria más de 30%, de eso estamos sospechando que tiene una hematuria glomerular. Puede haber una hematuria por una infusión urinaria, un traumatismo, o una litiasis renal, o un cáncer de riñón, también tiene sangre, pero no va a haber células dismórficas, glóbulos rojos deformados. Y esto por qué ocurre, porque al pasar los glóbulos rojos por todos los túbulos y llegar a la porción descendente curva de las ADN, este glóbulo rojo se enfrenta a una osmolaridad renal que llega a los 1200 milimoles. Los glóbulos rojos 300, 1200 externamente, entonces le está dando agua y el glóbulo rojo se deforma. Por eso tiene algo de más de 30%. Como hay lesión, ruptura del capilar glomerular, estos pacientes van a tener disfunción renal aguda, caracterizada por aumento de creatinina. Entonces, los que presentan síndrome nefrítico son tanto más severos que los del síndrome necrótico. Entonces, ¿de qué glomerulopatías vamos a hablar? Pero antes que todo, fijaremos el concepto de que hemos hablado de proteinuria. ¿Cierto? Proteinuria no es otra cosa más que proteínas en orina. Las proteínas en orina son el conjunto de todas las proteínas, albumina y globulina. Hablando de globulina son los anticuerpos, que probablemente se encuentren en todo el trayecto del túbulo. Entonces, la suma de estas dos proteínas nos da la proteinuria total. Entonces, cuando uno tiene proteinuria, lo que tiene que pedir es una electroforesis proteica para discernir qué componentes están aumentados. Nosotros tenemos proteínas en la orina, no es que no tengamos, pero solo tenemos un máximo hasta de 150 miligramos en 24 horas. Y de albúmina en orina tenemos un máximo de 30 miligramos. Por encima de esto ya es patológico. Entre 30 y 300 miligramos de albúmina en la orina se conoce como el término de microalbúmina. Y por encima de 300 ya se conoce como el término de macroalbúmina.
Y la suma de esta albúmina, morina, más las globulinas que pueda tener, nos van a dar pues, la proteinuria total de 24 horas. Nosotros filtramos proteínas, filtramos albúmina, pero filtramos una cantidad bastante alta, no es tan poquita tampoco. Filtramos un promedio de 10 miligramos por kilogramo de filtrado molecular o litro de filtrado molecular. ¿Cuánto nosotros filtramos de orina en 24 horas? La tasa de filtración molecular es 125 mililitros por minuto, lo multiplicamos por 1440 minutos y nos va a dar que filtramos más o menos 180 mililitros, lo que es igual a 180 litros. Y si filtramos 10 miligramos de albúmina por litro de filtrado, quiere decir que vamos a filtrar un promedio de 1800 miligramos de albúmina. ¿Y qué pasa con esa albúmina? Si al final hemos dicho que lo normal en orina es 30 miligramos en 24 horas. Finalmente tengo pues una proteína máxima de una albúmina de 30 miligramos. Ahí viene el problema. ¿Qué pasa si un paciente encuentro que no tiene 1000 miligramos de albúmina en orina? Entonces puede ser ciclometría, tiene 3.5 miligramos menos de 3.5, podría ser, pero también puede ser que el túmulo esté enfermo y que no haya reabsorbido todas esas proteínas. O sea, cuando no tengo mucha proteína, no es muy evidente, no necesariamente es daño globular, también puede ser daño tubular. ¿No? Pero cuando es franca la proteinuria, como la del síndrome nefrótico, con más de 3.5 gramos, definitivamente hay lesión glomerular. Entonces, con esos conceptos, algo cómodo y barato para estudiar la proteinuria es que cuando nosotros solicitamos en el examen de laboratorio nos dé la cuantía de esta proteinuria de 24 horas, también tengamos que pedirle microalbuminuria, que es como si fuéramos a hacer el pedido de albúmina en orina. Estamos diciendo que la albúmina en orina más la globulina nos van a dar la proteinuria total. Por lo tanto, si yo pido esos dos exámenes que son muy fáciles, ya que la electroforesis proteica es un poco más tedioso, es más cara incluso, ya me da, porque yo les considero y les digo a mi presidente siempre, es una mini electroforesis, porque ya me da algo de lo que está pasando. La albuminuria más la resta de la proteinuria total me da el porcentaje de globulinas que va a tener en sangre. Y ya si tiene muchas globulinas, pues me da a pensar que tiene capaz un mieloma múltiple, una macroglobulinemia, algo que esté produciendo muchas anticuerpos. Son globulinas y las globulinas son anticuerpos. Tipo hemoglobina G, M, A, cualquiera de ellos. ¿Listo? Entonces, o viceversa. Tengo bastante albuminuria en orina, tan parecida a la proteinuria total. O sea, casi son iguales. Por lo tanto, no tiene globulinas. Quiere decir que las globulinas, como tienen un peso molecular menor, pues se han reabsorbido todos. Entonces ahí ve, o el glomérulo está mal, pero el túbulo está muy bien, está reabsorbiendo todas las proteínas que tenemos. Y ahí estaremos hablando de una podocitopatía típica, que es la glomerulonefritis o enfermedad de cambios mínimos. Cuando hablamos de enfermedad de cambios mínimos, estamos hablando de una proteinuria selectiva en albúmina. Por lo tanto, casi la proteinuria es exclusivamente albuminuria. ¿Listo? Y en costos y en rapidez de examen, eso sale en un mismo día. Lo que es diferente pedir una electroforesis proteica que se debe pedir para tener una cuantía exacta de lo que está ocurriendo con esa proteína. ¿Listo? Entonces, en esta clase vamos a hablar de las glomerulopatías. Dentro de ellas, actualmente ya no se dice que hay la glomerulonefritis de cambios mínimos, sino se habla de una podocitopatía
llamada de cambios mínimos, el único alterado es el podocito, al igual que el esclerosis focal y segmentario. La glomérulopatía membranosa también es algo parecida con el progresivo afectado. Y sí, donde hay alteración inflamatoria, porque la terminación itis es inflamación, esa es la glomerulonefritis membranoproliferativa. En la nefropatía por IgA o glomerulonefritis por IgA o de Bellier, y en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la más grave, pero felizmente es la de menos porcentaje de presentación. Entonces, de todos estos trastornos glomerulares que nos van a producir síndrome nefrótico o nefrítico, pues nos vamos a ocupar el día de hoy. Entonces, el síndrome nefrótico, con las características que hemos visto ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay una injuria, hay una lesión que está probablemente mediado por citoquinas, lideradas por células mononucleares, y ahora, ya se sabe, en un inicio, en la glomérulonefritis de cambios mínimos, hay anticuerpos frente a unas proteínas llamadas la nefrina, que está alterada en este proceso. Y en el transcurso de la charla vamos a conocer esta nefrina, dónde se encuentra. Entonces hay alteración de esta célula epitelial y cambios mínimos, en la focal y segmentaria, o formación de complejos inmunes en el espacio subepitelial, estamos hablando de las membranas, o tipo de otros complejos como los depósitos en la membrana basal glomerular, como en la amiloidosis, que ya es una glomerulopatía secundaria, pero ahí está produciendo síndrome nefrótico. Y síndrome nefrítico son otra cosa que anticuerpos circulantes contra la membrana basal glomerular, formación de complejos inmunes que va a producir en el espacio del mesanquio o en el espacio subepitelial. Eso ocurre en la nefropatía por IgA, en la vasculitis o en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. No todas las glomerulonefritis son excluyentes, unas producen síndrome nefrótico y otras síndrome nefrítico exclusivamente. Puede haber una interrelación de signos y síntomas. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que el síndrome nefrótico, pues casi la enfermedad de cambios mínimos, es casi exclusiva de esto. Hay un porcentaje muy escaso que podría tener síndrome nefrítico, como es en algún, pero casi nada. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede producir síndrome nefrótico, pero puede tener alguna manifestación de síndrome nefrítico, en referencia a disfunción renal o a veces en la nefropatía membranosa puede producir síndrome nefrótico, pero también puede producir algunos pacientes. La nefropatía por IgA produce síndrome nefrótico, pero ya hay más manifestaciones de nefrítico. La membrana proliferativa más manifestaciones de nefrítico, pero también puede tener alguna manifestación de nefrótico. Y la rápidamente progresiva definitivamente produce más síndrome nefrítico, pero puede tener alguna manifestación de nefrótico. O sea, ojo, no son excluyentes, y es por eso lo interesante de la medicina, no es que 2 más 2 es 4, podría ser, ¿no? Entonces, ahí las características casi propias de las enfermedades de las cuales vamos a. Entonces, cuando uno habla de que un paciente tiene edemas, ya lo hemos identificado, que tiene un síndrome nefrótico o nefrítico, y estamos sospechando que tiene una alteración del glomérulo, siempre debemos pensar en qué paciente estamos. Y la biopsia renal es pues el gol estándar para el diagnóstico de esto. Con la biopsia renal nos da qué nos estamos enfrentando, cuál va a ser el pronóstico a futuro del tratamiento para comentarle al paciente sobre su estilo de vida. Pero en algunas ocasiones no es necesario la biopsia, si bien es el gol estándar, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, en un niño que esté sospechando de una glomerulonefritis de cambios mínimos y específico de estos, se puede iniciar tratamiento sin biopsia. ¿Por qué?
cambios mínimos. Y si ya tiene mayor de 12 años, ya es más resistente al dolor y ya podría ser otra patología donde sí tendríamos que hacer la biopsia. Es una faringitis. Y abro la garganta, tiene unas amígdalas grandes con cúpulas de pus y empieza a tener edemas, hematuria, hipertensión. Entonces, sospecho que es una patología para que haya el biopsia. Entonces, en estos casos, pues no es necesario. Como que algunas otras patologías que pueden servir para iniciar el diagnóstico. Una glomerulosis membranosa con anticuerpos antifosfolipasa A2, difusión renal normal, siempre y cuando le pida esos anticuerpos fosfolipasa A2, es necesario la biopsia. ¿Por qué? Porque se ha visto que más o menos todas las membranosas tienen un 90% de estos anticuerpos positivos. Entonces, si tiene estos anticuerpos positivos, sé que hay un 10% que se me puede escapar, puedo diferir la biopsia. Ahora, tendrían que. Entonces, hagámosles a todo el mundo que tenga síndrome nefrótico anticuerpos fosfolipasa 2. Ahí viene lo económico. Cada anticuerpo más o menos está costando 1.200 horas. Y así se ha asegurado, pues el seguro no nos da tal cantidad de kits de pruebas para hacerlo. Incluso no lo tenemos operativamente, ustedes por lo tanto tendríamos que pedirlo. Y hay páginas de amigos como para todos los que ustedes que pagan más de 3.000 soles en suspensión no sea nada, pero para muchos pacientes es considerable y no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos con la duda de cómo estarán los anticuerpos pasados y tenemos que hacer la biopsia. En algún tipo de vasculitis, sea tipo mieloplastiasa o proteinasa 3 positivo, también las lesiones son muy evidentes. Muchas veces un próstato puede iniciar tratamiento sin hacer biopsia. En la enfermedad antimembrana basal o síndrome de Goodpasture también no es necesario la biopsia. En la enfermedad de alcohol, que es un tipo de glomerulopatía genética, tampoco. En la enfermedad de Fabry, que es otra glomerulopatía. Y así hay otras patologías que son evidentes la semiología de estas que no requieren, pues para iniciar el tratamiento, esperar de una biopsia. En todo aquel otro paciente, sí podemos hacer biopsia. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Lo que decimos la proteinuria. La proteinuria, la mejor, tener la más exacta de cuánto de proteína está, pues sacar un orden de frecuencia es hacerle juntar la orina de 24 horas y que me diga cuánto tiene. ¿Cuánto tiene que tener? Normal, 150 miligramos en 24 horas. Pero si ya no puede juntar la orina de 24 horas, podemos hacer lo que se va a llamar una razón proteína creatinina, o sea, proteinuria creatinina de 12 a 24 horas, o proteína creatinina en una primera orina de la mañana, o proteína creatinina al azar, a cualquier momento. Es normal hasta 30 de respuesta, de 30 a 300 ya hay una proteína y más de 300 ya es una proteína bien. Pero la más exacta es que nos junte la orina de 24 horas. ¿Para qué? Para evitar esto. La proteína tiene un ritmo circadiano que disminuye más o menos en las mañanas, a las 24, a las 48 horas, a las 72, y en el transcurso del día, que es donde uno está activo, todo puede tener un discreto mayor. Entonces, si yo le tomo la orina a cualquier momento, puedo estar afectando una buena persona, más además de lo que no era cierto. Entonces, lo mejor que será, pues proteinuria en las 24 horas. Que también tenemos que ver la tasa de filtración glomerular. Y eso es más o menos lo que comúnmente se hace. No hacemos tasa de filtración glomerular, es muy tedioso. La tasa de filtración glomerular se hace con una sustancia, ¿cuál es? La inulina, que es una sustancia que la puedo poner en el cuerpo de una persona, la pongo durante un buen tiempo, esa sustancia se filtra, no se reabsorbe y tampoco se secreta, por lo tanto me da la filtración glomerular. ¿Qué hacemos en vez de eso? Lo que se va a llamar depuración de
creatinina. Pero la creatinina se filtra, se reabsorbe un poco y también se secreta algo. Entonces, por lo tanto, no me da lo que está en filtración hormonal, pero me da un 10% para antes y para después con respecto a la tasa de filtración global. Entonces, más o menos sí me sirve, pero no es exacta. Entonces, como ya rutinariamente en clínica pedimos regulación de creatinina, siempre tenemos que ver que esta puede estar afectada. En la desnutrición, los desnutridos pueden tener una creatinina normal y ya tienen alteración de la tasa de filtración glomerular. Cuando tengo un fracaso renal agudo o cuando tengo mucha proteinuria, definitivamente la dedicación va a estar afectada. La hematuria. La hematuria es básico pensar para qué me sirve cuando veo que hay una hematuria glomerular. Porque, por ejemplo, en la nefropatía por IgA, los pacientes que tienen hematuria tienen mayor porcentaje de mortalidad. O sea, que el paciente que hace hematuria, su lesión renal glomerular del riñón se va a morir más rápido, a diferencia de los que no tienen hematuria. Eso es sobrevida del riñón, no es de la persona. En una vasculitis, un paciente que persista con hematuria, me va a dar que ese paciente puede activarse su lesión, su vasculitis, más rápido que uno que no tiene. ¿Listo? Y eso es lo que me queda acá. Hay mayor incidencia de recaídas de la vasculitis en ese paciente que tiene hematuria. Entonces, ya he visto más o menos, hablado un poco de semiología, de semiología. Vámonos a la foto de nuestro glomérulo. Esta es la alteración que se va a ver afectada en todo esto de las glomerulopatías primarias. Tenemos arteriola aferente, endotelio, lugar de su membrana basal glomerular y pues encima del endotelio la masa muscular, la arteriola. Pero esas células que están pegadas al glomérulo de la arteriola aferente se juntan con otras células de un túbulo contorneado distal y nos va a dar, pues, en esencia lo que va a llamarse el aparato glomerular. Es de vital importancia para mantener el equilibrio tanto homeostático, de mantener una presión adecuada, una volemia adecuada, porque acá si esto me falta presión acá, me falta sodio acá, se activa, produce renina, la renina se junta con un angiotensinógeno y nos van a dar angiotensina 1, luego angiotensina 2 y la angiotensina 2 pues me eleva la presión arterial. A través del eje renina, angiotensina, aldosterona, me recupera sodio y sodio con el sodio agua y me mejora la presión arterial en cuanto a su volumen. Para eso es importante. Entonces el endotelio pues entra al glomérulo, a la cápsula de Bowman, y la arteriola de frente se divide al toque en varios capilares. Capilares que tienen una membrana basal y por encima de ese capilar, o sea, el capilar se llama su célula, endotelial. Esas células endoteliales se asentan en la membrana basal en verde y por encima de lo verde está el octocito, que es una célula epitelial llamada célula epitelial visceral, porque las de acá también son células parietales, se llaman células epiteliales parietales. ¿Listo? Entonces, después esto se llama el espacio urinoso y de acá se continúa la túbulos contorneados. La alteración en la glomerulopatía está en todo eso. Pero mayormente también puede afectar a los túbulos y al intersticio del túbulo. En la microscopía óptica que vamos a ver en la biopsia, lo que podemos ver son los capilares, esos rojos son glóbulos rojos, y lo que vemos no hay muchos núcleos, que es importante diferenciar. ¿Qué núcleos vamos a encontrar acá? Pues núcleos del podocito o núcleos de la célula endotelial. Quizás antes me olvidaba, entre capilares y capilares hay un espacio.
crea una matriz, es el espacio mesangial. Con matriz mesangial, células mesangiales. Eran unas células que se entraron de las musculares acá, que entraron cuando entra la arteriola hacia adentro y se dividen capilares. También se entraron células y esas células tienen unas espinillas que van a dar un carácter contráctil. Aparte de darle un citoesqueleto, le da cierta contractilidad al glomero. Entonces, miren todos los espacios que vamos teniendo y todos los tipos de células: células del podocito, células del endotelio y células mesangiales. En una microscopía electrónica, pues vemos acá, este es el capilar glomerular, donde acá vemos la puntita de un ericocito. Esta es el endotelio, por ahí debe estar el núcleo, y ese endotelio tiene huecos, tiene fenestras, las fenestras del capilar endotelial. Esto está sentado en qué? En la membrana basal. En la microscopía electrónica tiene tres capas: la rara interna, la densa media y la rara externa. Y ahí, la rara externa es donde se va a sentar el podocito, con sus pies asentándose en el 100% de capilares, y acá va a haber un espacio que se llama el diafragma de Henle. Cuando el agua, alguna sustancia, la urea o la misma albúmina, de acá de la sangre va a pasarse al espacio urinoso. Cuando está alterada toda esta estructura, pues dejará pasar más proteínas. Cuando está destruido esto, roto por toxinas inflamatorias, va a pasar los hematíes al espacio urinoso, además pasará proteínas, además pasará líquidos que nos van a afectar. Como está todo inflamado, roto, pues este glóbulo se agrega más a células inmunitarias, como ya todo, que lo agregan, y este glóbulo retinal se malogra y va a haber disfunción renal aguda. En este grupo, ya un esquema para conocer, si nos fijamos en el esquema, podemos hacer el diagnóstico de cualquier glomerulopatía. La cápsula de goma, el podocito con sus pericelos, la membrana basal glomerular, la célula endotelial, la célula mesangial por su espacio. Donde veamos alterado el acúmulo de células o el acúmulo de inmunoglobulinas o complementos, se acumule en cualquiera de estos espacios virtuales que hay ahí. Por ejemplo, debajo del podocito, entre el podocito y la membrana basal, que tendremos un espacio que va a llamarse el espacio subepitelial, está debajo del epitelio. Subepitelial. Ahí. Entonces, si hay algo ahí, hay anticuerpos, hay complementos, hay pulmones iniciales ahí, entonces puede estar hablando de una glomerulonefritis infecciosa o de la glomerulonefritis membranosa. En el espacio membranoso, si hay algo que lo engruesa, lo invade, acá, entonces el pósito central membranoso, estaremos hablando de la glomerulonefritis membranosa o la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2, o también llamada menangiocapilar. Entre el endotelio y la membrana habrá otro espacio, llamado el espacio subendotelial. ¿Dónde está? El espacio subendotelial. Y si hay algo, hay anticuerpos, hay células, hay núcleos, todo, pues estaremos hablando de la nefropatía poliquea, la mesangiocapilar tipo 1 o también la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, miren, ya van invadiendo ciertos espacios. Y si invaden el mesangio, tendremos leucocitos en el mesangio, pues estaremos hablando de la nefropatía poliquea, una glomerulosclerosis esclerosante focal, la nefropatía mesangial tipo IgM o la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, no es tan complicado, solo es sacar la biopsia, ver qué está pasando y encontrar esos espacios
pasos para tener el diagnóstico. ¿Listo? Siempre en un esquema se ve más fácil. Verlo en una microscopía electrónica ya es un poco electrónica o óptica y es un poco más complicado. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Pues es un podocito con una microscopía electrónica de barrido donde el podocito pues, está recubriendo el 100% de todo lo capilar englomerular. Están los piecitos, su núcleo y recubre el 100%. Entonces sabemos algo de la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es esa parte donde está sentado el endotelio por abajo y por encima del podocito. ¿De qué está compuesto? ¿Y qué es? Pues es la barrera de filtración que tiene características de permisibilidad de carga y tamaño de la membrana. ¿Por qué está compuesto? Por colágeno tipo 4, algunos proteoglicanos, el rollo aminoglicanos, el sulfato y una sustancia proteína llamada la laminina. Y esa laminina es la 5-21 que les está pasando alfa 5, beta 2 y gamma 1. Para ratones estudiados carentes de esta laminina, pues producen síndrome de Crohn. Y mutaciones de esta laminina en humanos con alteración de los ojos nos va a producir un famoso síndrome llamado síndrome de Tigre. Este es un síndrome de Crohn. Y acá una foto donde pues vemos qué está ocurriendo. Este es el capilar, esto sería el endotelio, esto sería la membrana basal y este es el poro. Sí. Vemos cómo hay proteínas que anclan y pasan la barrera, la membrana basal. Son proteínas tipo, que ahorita vamos a ver, para el sulfato, los aminoglicanos. ¿Y quién fija mayoritariamente acá? Son las integlinas. Miren, el persicam, una serie de proteínas, el sulfato, el persicam, albúmina, es porque eso es el capilar glomerular. No es que sea integrativo, no son una serie de proteínas y las proteínas tienen cierto. Hablemos del endotelio. Esto es visto el endotelio por abajo. Y me pregunto, ¿por dónde van a pasar? Puede pasar el agua, pasar la urea y también va a pasar la albúmina, pero en mínima cantidad. Cuando esto se afecta, se agrandan las fenestras, definitivamente va a producir mayor pasaje de proteínas. Y las fenestras del capilar del endotelio glomerular junto con el hipocáliz son fundamentales para el pasaje de proteínas. La disfunción de estas fenestras pues va a tener que proteínas. ¿Y quién tiene que ver con que haya o no haya chicas o más grandes las fenestras? El factor de crecimiento del endotelio vascular, que se une a un receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular y va a producir pues las fenestras. O sea que estos huecos están rodeados de proteínas que tienen que ver con la formación y el reclutamiento de esta proteína PB1. ¿Cómo se van a formar? El factor de crecimiento del endotelio vascular incide con el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular que hay 1 y 2 y produce como un taladro que le hace huecos, pero le deja una estructura de proteína. Entonces, estas fenestras a veces se hacen mucho más grandes de lo que deben ser, por lo tanto, dejará pasar mayor cantidad de sustancias. Ahora vamos a hablar del porocito. Y de ahí, estas proteínas que se encuentran en el porocito. ¿Dónde están? Están en el diafragma de hendidura. El podocito se asienta en la membrana basal. El diafragma de hendidura es como un hueco por donde podrían escapar algunas sustancias. Pero ¿quiénes lo frenan? Todas estas proteínas. La neurina, la NEC1, la NEC2, cadeninas. Estos son una serie de proteínas que están entremezcladas. Miren el diafragma de hendidura, el pie del podocito y cómo están entremezcladas esas proteínas. Cuando se afecta esto, deja pasar más proteínas y la estabilidad de este podocito se afecta. Hay alteración
del porocito. Esto es lo que va a ocurrir en cambios mínimos. En la glomerulitis de cambios mínimos todo está bien, excepto que estas proteínas de acá están alteradas. Pareciera ahora, en el momento actual, que había anticuerpos frente a la nefrina y la hacía que se desacomode. Miren forma una empalizada. Cuando se desacomoda, quedan como huecos y por ahí van a salir las proteínas, que es nuestro Waterloo de la glomerulopatía. Entonces está la NEF1, la NEF2, la nefrina, las caderinas, formando una empalizada para que no salga pues albúmina. Si pasase albúmina desde la membrana basal, desde el endotelio, pues la fenestra puede estar bien, la membrana basal puede estar bien, pero si esto está afectado, pues deja pasar proteínas. Y es una serie de proteínas que están unidas a un esqueleto de actina, como una columna de metal, donde ahí se cuelgan proteínas para darle estabilidad a ese porcito. Es la última barrera en donde se va a producir la filtración. Hay un esquema mucho más didáctico, la membrana basal, y une al porocito con la membrana basal, las integrinas. Y las integrinas siempre están relacionadas con otro tipo de quinasas o de proteínas. Y en el diafragma de hendidura, pues todas las proteínas que están nefrina, NEF1, NEF2, la actina, bajo ese esqueleto. Hay otro tipo de esquema donde vemos el esqueleto de actina y todas las proteínas pegadas. Cuando se afectan todas ellas, pues vamos a tener proteínas. Y cuando se afecta solo esto, pues estamos hablando de las podocitoactivas, que puede ser cambio mínimo o glomerulosclerosis focal significativa. Entonces la nefrina no solo es estructural, sino que es una vía de señalización a través de la morfología que le va a dar estabilidad, es una de las proteínas más importantes al citoesqueleto de actina. Niveles bajos de nefrina se han detectado en humanos y en diabetes. Hay una proteína que está junto a la nefrina, la beta 7-1, es una proteína transmembrana presente en el porcito y su mayor expresión se relaciona con la celeridad en el paciente con gluten celulitis en el humano. Pero ahora, como decimos, la nefrina en la de cambios mínimos está atacada por anticuerpos, antinefrina, que es lo que van a hacer que esta nefrina pierda su estructura y se afecte. Y eso es lo que no se sabía antes. Muchas enfermedades renales pues, que van a alterar el citoesqueleto de actina, pues van a producir finalmente a la larga proteinuria. Cuando hay proteinuria, hay injuria del porocito, que lo va a llevar a lesión de este y al final glomerulosclerosis y enfermedad renal crónica en estadio terminal. Al final, todas las glomerulopatías y a mayor severidad de proteinuria va a haber mayor lesión glomerular. Muchas afecciones, por ejemplo, los glicopolisacáridos. Si doy a una persona glicopolisacáridos que son agresores, van a producir una serie de reacciones con va a intervenir pues, energía y va a alterar todo este esqueleto de actina y al alterar el esqueleto, pues toda esa estructura que está muy bien relacionada, que se afecta al tengo proteína. El podocito siempre está fijado a la membrana basal con las famosas integrinas. Y acá lo interesante, que nos va a servir de tratamiento y como parte de fisiopatología. Entonces conocemos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los bloqueantes de los receptores AT1, o los ARA2 que se llaman, antagonistas del receptor de angiotensina. Vean, aparte de tener un efecto de disminuir la presión arterial, disminuye la presión de filtración glomerular. ¿Cómo hace? Si yo doy ecazoaras, me van a bajar la presión sistémica porque yo no tengo angiotensina 2. Pero a nivel del glomérulo, esta es la arteriola aferente como así, y
y esta va a ser la dilatación como así de la médula este. Si tengo así dilatada y tengo así, ¿qué ocurrirá con esto? Está disminuido su presión intraglomerular. Por eso es que esa droga la llamamos nefrocortisol. ¿Y qué otras funciones tiene? Acción de restaurar la expresión de la nefrina. Esa nefrina que está alterada, que ya ha sido agredida, se va a mejorar con los IECAS y los ALAS. Y dice que disminuye, si preserva, disminuye el deterioro de la función renal. O sea, de tener un paciente 1 determina a que llegue a 2, a 3, a mucho más cuando vemos estas drogas. Reacomoda la SOC1, disminuyendo la proteinúria. En ratas transgénicas con sobreexpresión selectiva del porcino, la TB1 hicieron que la proteinúria disminuya. Y también, ¿qué otros efectos tiene que nos acá? Es antioxidante, antifibrótico, mejora la cantidad de radicales libres, disminuye la fibrosis. Por lo tanto, pues los IECAS y los árados son las primeras dosis desde los estudios de Framingham hace mucho tiempo que estudiaron drogas antihipertensivas que podían mejorar la función renal. Entonces, ojo, paciente que tenga proteinuria, siempre, nunca debe faltar en su tratamiento cualquiera de ellos, IECAS o ARAS. IECAS, atotril, enalapril, lisinopril, ARAS, losartán, mirosartán, candesartán, ormesartán, telmisartán y resartán. ¿Listo? Entonces ya viendo esto ya es más fácil entender este esquema. Si hay alteración de cualquiera de ellos, pues ya voy a saber más o menos hacia qué diagnóstico de qué enfermedad estamos hablando. Los anticuerpos, que definitivamente puedo tener anticuerpos que están circulando y pueden encontrar una parte que se comporta como antígeno y se va a formar acá en el espacio membranoso la reacción antígeno-anticuerpo. Y cuando se forma esa reacción antígeno-anticuerpo, definitivamente produce inflamación y agresión. Esos anticuerpos se pueden pegar en el intramembranoso, en el espacio subepitelial, o estar circulando los antígenos-anticuerpos como los antisposes del propósito, que tengo el antígeno y el anticuerpo juntos, los dos circulan y se quieren filtrar con el modelo y se quedan almacenados en el subendotelio, en la membrana o en el subepitelio. Y si se quedan ahí, pues lesión. ¿No es cierto? Entonces, puede ser el anticuerpo solo, puede ser el antígeno-anticuerpo junto, pero el sitio donde se queden acumulados, ahí nos van a producir lesión. ¿Qué sustancias o qué mediadores químicos ocurren para que produzca daño del glomérulo? Miren todos, complementos, radicales hidróxinos, superóxidos, mieloperoxidasas, interleuquinas, prostaglandinas, factores de crecimiento de las plaquetas, activadores plastinógenos, tromboxano, leucotrienos, factores que activan la cascada de coagulación. Son una serie de proteínas que definitivamente son malas y que van a agredir a la célula donde se están produciendo y se están acumulando. ¿Quiénes lo producen? Todas esas series malas. Los polimorfos nucleares, los macrófagos, las plaquetas, las células mesangiales, las células endoteliales, las células epiteliales. El epitelio está produciendo todos estos factores. O sea, no es solo que viene el antígeno anticuerpo, se para ahí y ocasiona que alguna de estas se produzca proteínas inflamatorias, prostaglandinas, factor de crecimiento de las plaquetas, tromboxano, etcétera, que van a ocasionar pues lesión de esa estructura que está agredida. ¿Listo? Entonces ya hemos hecho semiología, hemos hecho un poco de fisiopatología, y ahora vamos a la orden de clínica. Cuando tenemos el síndrome nefrótico necrítico, tenemos que tener algunas pautas
sodio, restricción moderada de proteínas, una dieta saludable, el riñón y el corazón mejor, mantener un peso ideal. La obesidad es agresora de los adipocitos que están en exceso en una persona, son agresoras del glomérulo. Hacer actividad física, suspender el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol, dar inhibidores de enzima convertidora del sistema renina-angiotensina-aldosterona, dar diuréticos, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ahora está de moda dar los inhibidores SGLT2. ¿Cuáles son los inhibidores SGLT2? La dapagliflozina y la empagliflozina, que se ha demostrado que hasta ahora un 50% de los pacientes que reciben esto va a haber un enlentecimiento de la reducción en que lleguen a la enfermedad renal terminal. También que tenemos que tener en cuenta, pues anticoagulación, antitoxicación e inmunización en estos casos. Manejo de la dieta, bajar el sodio. Antes se restringía mucho las proteínas, pero ahora ya no tanto, porque hemos visto que restringirlas tanto vamos a llevar a un riesgo de desnutrición. Incluso aquellos que tienen mucha proteína, les tenemos que adicionar proteínas para que no llegue a esto. ¿Listo? El edema tenemos que manejar con dieta baja en sal. Definitivamente la sal hace que retengamos sodio y el sodio tiene agua. Entonces la dieta es importante, dar diuréticos tipo furosemida, asociado que si no hay buena respuesta, dar toxemida o metalmida, que son diuréticos de asma. También podemos dar hidroclorotiazida o clortalidona, que son diuréticos de tubo contorneado distal. También tenemos que dar diuréticos ahorradores de potasio. Y siempre, si uno no maneja adecuadamente estos diuréticos, porque tenemos tan poca alúmina y emocionados en dar diuréticos, no voy a tener una oncótica adecuada, entonces también podemos usar albúmina, pero no como tratamiento, sino simplemente es como ayuda a mejorar la leche. No es que un paciente que tenga albúmina de 2, si tiene albúmina de 2, tiene oncótica bastante disminuida. Démosle esa albúmina para que sirva la albúmina y se nutra mejor. No, es para disminuir el edema. En ese momento le pongo albúmina, que tiene al 20% una cantidad, en ese momento mejoro la oncótica, en ese momento el agua entra al intravascular y le doy diurético y va a mejorar el edema. O sea, no es para mejorar la nutrición, es para mejorar simplemente esa magnitud de edema que tiene, está indicado. Y si ya no funciona todo eso, podemos llegar a la hemodiálisis. En el manejo de la proteinuria debemos dar los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, como hemos dicho. Nunca deben faltar, son drogas que van a mejorar. Quizás tener siempre presente cuando hay lesión renal aguda, puede haber también hipercalemia. Y los diuréticos ahorradores, tanto de potasio, es un gran riesgo. Pero como bueno, asociados a veces a los inhibidores de enzima convertidora y los antagonistas de los receptores. También ellos van a producir hipercalemia. Anticoagulación. Ya sabemos que cuando un paciente tiene menos de 2 gramos a 2.5 gramos de albúmina, hay un riesgo marcado de producir trombosis. Pero y si no hay riesgo de sangrado, definitivamente debemos anticoagular a nuestro paciente. Primero lo anticoagularemos con heparina y posteriormente con warfarina. Pero si hay riesgo, no hay de sangrado, pues es mejor no usar y solo podemos usar quizás aspirina como antiagregado. Entonces, con esas pautas generales de tratamiento, pues hablemos ahora de las glomerulopatías. Ya nos vamos a centrar ahora a las que ya hemos dicho: cambios mínimos, focal segmentaria, membranosa, membranoproliferativa, IgA y glomerulonefritis
también conocida como necrosis del uretero o una enfermedad de Mills o nula, responsable de hasta el 95% del síndrome necrótico en niños. Es por eso que no se hace biopsia. Adolescentes pueden estar hasta el 50% y en adultos un 20%. O sea, no es exclusiva de los niños. O sea, hay jóvenes y hay adultos que pueden tener cáncer en niños, pero ya hay menos proporción. Y los niños son frecuentemente pues, más varones. Cuando veamos un niño así, todo hinchadito, la parte de cara, un poquito de fascia cuchinoide de este niño, pues estamos hablando probablemente de un síndrome necrótico infantil. ¿Cuál es su diagnóstico? Probablemente es glomerulonefritis de ganglios niños. Probablemente. 90% de estos microfenómenos. Entonces, ¿qué va a producir? Como hemos dicho, no hay inflamación, es lo que se llama necrosis, que es alteración del podocito. Y lo típico va a ser que cualquier inmunia, edema, coagulamiento, síndrome. Cuando hablamos de síndrome necrótico, ya estamos hablando de cuál es lo normal, menos de 150 miligramos por día. Esto en los niños también es igual a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. O la relación proteína creatina menos de 0.2. Significativa de 300 a 3.5 gramos, lo que sería menos. Y más de 3.5 sería menos. Acá, para los niños de 440 y más de 40 es la proteína. Totalmente hematosos, cualquiera de ellos, que se va a llamar el síndrome necrótico infantil, que va a ser una enfermedad que hay que considerar. Primera vez, hay que considerar la edad, ver la respuesta al corticoide. Puede ser corticoide sensible, corticoide resistente o corticoide dependiente. Hay que ver las recaídas. Recaída frecuente o recaída esporádica. O la remisión, si es que hay remisión completa. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto a cambios en la mayoría de los casos es idiopática, es cuando aparecen los anticuerpos antimequina, pero puede haber formas secundarias, a drogas, antiinflamatorios, enfermedades infecciosas, a inmunizaciones, incluso tumores, como de Hodgkin y otras enfermedades hematológicas que nos van a producir síndrome necrótico. El cuadro clínico se manifiesta generalmente como un síndrome necrótico puro. Rara asociación con hematología, hipertensión y deterioro de la función renal. Cualquiera de estos, hipertensión, hematuria, pues me hace sugerir que haya otro. Y acá quizás la proteinuria es selectiva, que es casi 100% alta. ¿Y por qué es albúmina? Porque solo está afectado por ser produciendo todas las demás estructuras, el tubo y el ejercicio, son totalmente normales. Por lo tanto, los anticuerpos, las globulinas, como son más pequeñas que la albúmina, se reabsorben al íntegro y finalmente solo lo que va a pasar es la gran cantidad de albúmina que se ha filtrado. ¿Qué vemos en la microscopía óptica? Pues un riñón totalmente, aparentemente normal. No hay núcleos, no hay filtración, no hay anticuerpos, no hay nada. Es un riñón normal. ¿Por qué? Porque la alteración está donde en la microscopía electrónica. Función de los pocitos de las células epiteliales. Nada más. Solo se ve la lesión en la microscopía electrónica. ¿Y por qué? Porque el podocito y la capa de hendidura es lo que está alterado. No hay nada más. En la microscopía por inmunofluorescencia es totalmente negativo.
proteinuria selectiva, el complemento es normal, para los niños no necesita biopsia, en los adolescentes y adultos sí, quizás hay que hacer también. Entonces, ¿qué hacer con el tratamiento? Hay algunos que son, que hemos dicho, los corticoides son la piedra fundamental en el tratamiento. Ya cuando hablamos en el semestre anterior de inmunología, el trasplante, drogas inmunosupresoras, ya vimos cómo se daba el corticoide. Se podía dar impulsos de 15 a 20 miligramos de metilprednisolona por 3 días, después mantener con prednisona 5 miligramos, o la dosis alta de prednisona, que era de 1 a 2 miligramos por kilo por día, o también se saca por medio hora. Entonces, los corticoides son la piedra fundamental de esto. Si hay contraindicación en usar corticoides o hay resistencia en usarlos, pues podemos dar ciclofosfamida, inhibidores de calcineurina, ciclosporina o tacrolimus, micofenonato monfetil, más quizás dosis bajas de corticoides e incluso anticuerpos monoclonales tipo rituximab. Podemos volver a ciclofosfamida cuando el paciente es dependiente o un glucocorticoide dependiente o tiene una bronquitis residual. Ahí podemos usar el corticoide y ciclofosfamida. Y si se hace uso de ciclofosfamida, pues podemos usar rituximab, inhibidores de calcineurina o micofenonato monfetil. O sea, hay una gran gama de medicamentos que se pueden usar. Pero ¿cuáles son primero? Prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado al día, de 4 a 6 semanas, o pulsos de metilprednisolona. Ahí vamos a ver, responden, no responden a recaídas, y si no, ya usamos ciclofosfamida, ciclosporina, como lo estoy diciendo, e incluso ahora es muy importante que en cambios mínimos llegue a rituximab. Es difícil que lleguemos a ello. Yo creo que remiten con los ciclofosfamida, ciclosporina, micofenonato monfetil, azathioprina, antes de llegar a rituximab. No es una patología muy severa para que llegue eso, pero se puede quitar. ¿Listo? Entonces, cambios mínimos, típicos de niños, puede ser de adultos, mayormente los que fracasan al tratamiento son los adolescentes o adultos. ¿Listo? Entonces, cambios mínimos es fácil, traten de acordarse. En las diapositivas que les digo, cada glomerulopatía en nuestros libros de Harvard o eso es un capítulo. Fíjense, así lo hemos resumido en 3, 4 diapositivas. Por eso a veces parece fácil, pero no es tan fácil. Hay mucho por entender. Si lo leen, lo van a entender un poquito mejor. Glomerulosis focal y segmental. También es un apósito, es una lesión más grave de la de cambios clínicos. Responsable de 15% de síndrome nefrótico en niños y de 20% de los adultos. Puede ser idiopática o también puede ser secundaria. Idiopáticas son las primarias y secundarias, si hay secundarismo al reflujo vesicolateral, a paciente con HIV, la obesidad mórbida me produce glomerulosclerosis focal y segmentaria, adictos a la heroína, riñones que son remanentes, que no funcionan, producen este tipo. Y frecuentemente progresa la insuficiencia renal después de unos 10 a 15 años de iniciado la patología. Y hay un glomérulo. ¿Por qué se dice focal y segmentaria? Porque en el mismo glomérulo hay unos focos, están agredidos, y en el mismo glomérulo hay un segmento. Si vemos acá, este glomérulo, esto es una estructura normal. Donde veo el capilar, el porocito, pero esto, ya veo, está lleno de núcleo, ya no hay los capilares. Los capilares en la biopsia vemos como un anillo de nombre, con su piedrita. Acá
dentro del glomérulo, una parte se está esclerosando. Y dentro del riñón, solo es por foco. O sea, que si hice la biopsia y no encontré el foco, puedo fallar en el diagnóstico. Pero la clínica es lo que manda. El paciente tiene síndrome de todo. Dice los glomérulos inicialmente están mal, los intramedulares y luego el resto. ¿Cuáles son los intramedulares? Son los de la corteza que están pegados a la médula. Lo vemos totalmente esclerosados, solo partes del glomérulo tienen capilares. Acá agredido todo el glomérulo, unas partecitas solo dentro del glomérulo se están moviendo. Esclerosis significa algo que se ha llenado de esclerosado. ¿Qué encontramos en la microscopía por inmunofluorescencia? En esas lesiones de esclerosis puede encontrar inmunoglobulina y complemento. Aquí está lleno de eso. En la microscopía electrónica que encontré, la lesión de los cables químicos, fusión de los fagocitos en el resto de los glomérulos. O sea, dentro del glomérulo, la parte que está bien, y la parte que está mal, totalmente esclerosada. Se presenta como síndrome nefrótico, hay la tensión arterial hasta un 50%, que esto sí puede tener hematuria y pueden hacer disfunción renal aguda. La proteinuria acá ya no es selectiva. ¿Y por qué? Porque aparte de alterar el glomérulo, también el túbulo y el intersticio están agredidos. Por lo tanto, puede haber glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia. Todo esto normalmente no hay. Normalmente, por ejemplo, la glucosa se filtra toda, se reabsorbe el 100% y no debo tener nada de glucosa en orina, a no ser que o tenga mucha glucosa en sangre, como en el diabético, y encuentro glucosa en orina, o tener daño pues tubular. Si tengo daño tubular con 90 miligramos de glucosa sanguínea, puedo encontrar glucosa en orina, al igual que los aminoácidos. Normalmente nadie tiene aminoácidos en orina, pero si empiezo a encontrar aminoácidos, ya se llama aminoaciduria, me va a decir que es daño tubular. Y esto ocurre en la cáncer mental, porque hay alteración del túbulo e intersticio. Es por eso que ya la proteinuria es no selectiva, que va a tener globulinas en buena cantidad y albúmina en una buena cantidad. Evoluciona sin tratamiento de 5 a 10 años, pueden algunos regresionar, pero si ya un paciente que al momento de encontrarlo tiene proteinuria mayor de 10 gramos, tiene creatinina elevada, eso quiere decir que ya tiene una glomerulosclerosis marcada y hay mucho compromiso de tubo intersticio, que este paciente va a llegar a terminar, hagan lo que hagan. Simplemente quizás si pueda enriquecer un poco, pero casi no. Por eso el tratamiento es un tanto con prevención. Entonces, ¿qué pautas tenemos para el tratamiento? Si tengo síndrome nefrótico, eso va a depender de la gravedad. Tengo proteinuria más de 3.5 gramos, más albúmina en sangre menos de 3 gramos, o sea, ya tienen correspondiente. Pero no crean que todos tienen edema. Puede haber con o sin edema. Entonces, estoy pensando que tiene una posible glomerulosclerosis focal secundaria primaria. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Pues inmunosupresión. Y si es que no hay respuesta, ya tendré que pensar en que es algo genético y que por más inmunosupresión que le dé, no va a mejorar. Sin síndrome de Crohn, tiene proteinuria nefrótica, más de 3.5, pero tiene albúmina más de 3 gramos. O sea, tiene solo características de proteína, no tiene edemas. Entonces, en esto solo tenemos
composición de la albúmina y así podemos dar inmunosupresión. Inmunosupresión igual, prednisona, ciclosporina, e incluso podemos hacer plasma féresis. ¿Listo? Ya dos. Membrana. También conocida como extramembranosa, responsable de un 15 a 25% de síndrome idiopático, o sea, primario de la adultez. En un 30% ahora en causa secundaria. Siempre se presenta en mayores de 30 años. Y esto es importante. En pacientes mayores de 60 años, hay índices sospechados de membranosa, un 20% es responsable que tiene una neoplasia. O sea, que tenga membranosa, un 20% tenga un cáncer por ahí oculto. Y primero se dio las manifestaciones renales y después encontraré el cáncer. ¿Listo? Entonces, entre las causas hay inmunológicas, eritematosa, la bilis, el sistema de choque, esta neoplasia. Pulmón, colon, mama, estómago, riñón, esófago, intestino, linfoma. Y ahí, como decía, infecciones por hepatitis B, malaria, medicamentos, nos pueden producir glomerulitis membranosa. ¿Qué encontramos en la microscopía? Engrosamiento de la pared capilar glomerular, depósitos subepiteliales debajo del porocito, que van avanzando con unas proyecciones llamadas los estigmas, que van a dar un nuevo material depositado. Cuando ello avanza, todos esos estigmas se van a convertir en una nueva membrana. Son raros, estos membranosos casi nunca hacen glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahí está. La membrana va a estar mucho más gruesa. Hay cuestión de qué? De acúmulo de anticuerpos que han ido avanzando. O sea, se ha generado una neomembrana. Mucho más grandes, membranas más gruesas. En la inmunofluorescencia, ahí hay acúmulo de qué? De depósitos granulares de inmunoglobulina G y de complemento. O sea, me marca todas las membranas basales. Quizás en la foto se vea mejor. Entonces, en la medida que avanzan los depósitos, van a ir avanzando en el estadial. La tipo 1 solo hay un poco de acúmulo. La tipo 2 ya hay más. La tipo 3 mucho más. Y totalmente se infiltró una neomembrana mucho más gruesa de lo que hay. Este es lo que va a estar lleno de complemento y de inmunoglobulina tipo IG. Siempre en el esquema es mucho más didáctico, ¿no? ¿Qué hablábamos de los anticuerpos antifosfolipatales para la terapia inmunosupresora? Y para hacer ello, recuerdo que dijimos pacientes que tengan anticuerpos antifosfolipasa A2, si están presentes y con función renal normal, no la terapia inmunosupresora aquí tampoco no justifica hacer. Si tengo anticuerpos fosfolipasa 2, pero ya con alteración de la función renal, sí debemos hacer terapia inmunosupresora y considerar la biopsia para que se la función. Siempre la biopsia es importante. Y acá en membranosa es importante ver al paciente. Y lo vamos a clasificar de acuerdo a la proteinuria, de acuerdo a la albúmina en sangre y de acuerdo a su tasa de filtración glomerular. Si es de bajo riesgo, si tiene proteinuria menos de 3.5 y albúmina mayor, más de 3, lo único positivo probablemente que tenía es anticuerpos antifosfolipasa 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Terapia conservadora con bloquear el sistema renina-angiotensina 2, pero y si hay un riesgo moderado, pues allá podemos dar vigilancia o en peores casos
proximal, inhibición de carcelina o esteroides. Si hay un riesgo alto, definitivamente tenemos que dar infusión y todo va a hacer que la tasa de filtración disminuya, la proteinuria aumente, la albúmina disminuya. Son criterios que se le van a empeorando hasta un riesgo alto en un síndrome nefrótico donde hay riesgo de vida porque tiene una albúmina muy baja, hay riesgo de trombosis, hay deterioro rápido de la función renal no explicable, entonces ahí sí depende de buscar ciclofosfamida y glucocorticoides entonces hay los dos extremos, vigilancia e inmunosupresión, y los otros dos como que hay que evaluar. Entonces, en globulopatía membranosa con anticuerpos antifosfolipasados, tenemos que valorar el riesgo del paciente. Riesgo leve, moderado, alto y muy. ¿Qué debemos hacer? Siempre trataremos de medir a ver si acude con nosotros. Ya no somos del segundo, pero ya deberíamos tener anticuerpos antifosfolipasados. Pese a que cueste cuando nos dicen 1200, pero deberíamos tener, porque es vital para la evolución. Entonces, los anticuerpos antifosfolipasados hay que medirlos cada 3 a 6 veces y ver cómo están evolucionando, ya que en las membranosas hemos dicho que el 90% de membranosas puede tener anticuerpos antifosfolipasados. El tratamiento, pues hemos dicho, con corticoides, o con origen parcialmente, y siempre yo creo que si es de riesgo, como hemos dicho, riesgo leve, vigilancia, riesgo moderado, alto y muy alto, ahí sí debemos dar inmunosupresión, pero siempre vigilando la función renal. Membrano progenatina. Membranosa, anticuerpos que se están acumulando entonces debajo del subepitelio y se puede llegar hasta la membrana basal. Y tanto se va a formar craneo, membrana. Membrano proliferativa. Porque probablemente el acúmulo, la lesión va a estar en el mesancio y en el capilar, en el subendotelio y el mesancio. También llamada mesancio capilar, como es el mesancio y de la pared del capilar glomerular. Y esto va a producir alteración en el glómerulo, lo que lo va a llevar a una lobulación. Puede ser primaria o secundaria, hepatitis B, hemocardiosis, abscesos, ventricular. También todo esto se va a afectar en el glómerulo post-infecciosas. Algunas son primarias o secundarias, hay infecciones. Ustedes ven, todas son infecciones: hemocardiosis, abscesos, malaria, Epstein-Barr. Entonces entra al gran cúmulo de glomerulopatías post-infecciosas. ¿Qué vamos a encontrar en la tipo 1? En la microscopía del microscopio. Expansión del mesanquio. El mesanquio está tomado por células hematílicas y engrosamiento de la pared del capilar glomerular con depósitos subendoteliales. Y que también van a dar una imagen de doble contorno de la pared del capilar glomerular. En el otro, la membranosa venía del subepitelio, se metía a la pared, a la membrana basal. Esta no, con el mesanquio, y el acúmulo va del subendotelio hacia la del subendotelio, membrana basal y mesanquio. La proliferación mesangial y la expansión de células hacia los capilares periféricos lo va a ocasionar una lobulación del glomérulo. Es bien catastrófica la lesión. Acaba de hematuria, va a haber disfunción renal aguda. Entonces,
ahí está el capilar y probablemente este engrosamiento sea que a predominio subendotelial. Podría parecerse del otro lado, pero acá no está el pozo. Tanta agresión lo va a lograr y el mesanco se va a llenar de células de matriz, células de polinucleares y debajo del endotelio también puede haber proliferación. Por eso se llama proliferación. No es que crezcan células, sino que como los radicales libres, como las citoquinas inflamatorias, van a venir células que se van a quedar en toda esta zona, lo que va a ocasionar como proliferación. O sea, el tipo 1, hemos dicho, mesanco y subendotelio. El mesanco está muy lleno, afectado. En la microscopía por inmunofluorescencia, ¿qué vamos a encontrar? Inmunoglobulinas E, complemento, en el mesanco, con un patrón granular, y un patrón similar en posición debajo también del endotelio. En la microscopía por electrónica hay depósitos mesangiales, depósitos subendoteliales y aparente de una neomembrana internamente a la membrana basal celular y que también va a dar la apariencia de doble control. La tipo 2 se le conoce como una deposición. Hay engrosamiento de la pared de la membrana del capilar coronar debajo del endotelio y engrosamiento de la lámina densa de la membrana basal coronar. O sea, acá no entra la mesanco. Es el subendotelio y la membrana basal, lo que está más común. También hay engrosamiento de la membrana basal, de los túbulos y de la cápsula de Golgi. En la microscopía por inmunofluorescencia siempre hay complemento y que nos va a dar también un patrón lineal de doble Golgi. La membrana basal y el subendotelio, que están comprometidos. Es igual en ambos sexos, produce esto. Algunos pacientes tienen síndrome nefrótico, pero una buena parte va a tener síndrome de líquido. Entonces, cuando abordemos a un paciente que estoy sospechando una glomerulonefritis membrano-proliferativa, el complemento aquí es vital. En los dos había acúmulo de complemento. Por lo tanto, pido complemento de sangre en que la está disminuido. O sea, en la glomerulonefritis membrano-proliferativas el complemento está disminuido. Entonces, como está disminuido, tenemos que ver cómo está el complemento y cómo están los anticuerpos. Si el complemento es positivo y las inmunoglobulinas es positiva, definitivamente estoy en una patología glomerular mediado por inmunoglobulinas e inmunocomplementos. ¿Quiénes producen esto? Las infecciones. ¿Quiénes? Puede ser idiopática, algunas enfermedades autoinmunes o alguna gamma-patía monoclonal. Si solo es positivo para complemento, no para inmunoglobulina, entonces hay, es decir, esta patología está mediada por complemento. Entonces estamos hablando de una glomerulopatía tipo complemento C3 o una glomerulopatía dependiente de complemento C4. Si en la de C3 hay depósitos densos de complemento C3, glomerulonefritis por C3, y la C4 está igual, pero lo que se acumula son el complemento C4. ¿Listo? Entonces ya es una patología por complemento. Y si es negativo para inmunoglobulinas y negativo para complemento, estas ya son enfermedades que tienen el patrón glomerulonefritis membrano-proliferativa, pero que son ya por otras patologías. El síndrome antifospofídico, el síndrome urémico, la microangiopatía trombótica o una lesión de células falciformes son las más frecuentes que me van a dar un patrón de una
ambos hay tipo Procter y todos están mediados por complemento. Hay una patología que es la cronólisis post-ectopósica, que también se produce consumo de complemento. Y dice que si esto complemento estuviera disminuido por más de 6 a 8 semanas, o sea que si 3 meses, si este paciente sigue teniendo proteinuria, sigue el complemento bajo, pero empezó con un cuadro respiratorio, probablemente no es post-ectopósico, probablemente es membrana pro-visceral. A los 10 años, el 50% tiene sobrevida renal, no hay remisión espontánea, siempre es agresión, factores de mal pronóstico, que haya problemas esclerosados, que haya lesiones de medias lunas o crecientes, que haya atrofia tubular, que haya fibrosis intersticial de hipertensión y que haya compromiso de la función renal al inicio del inicio de este paciente. Esos son factores de mal pronóstico en la glomerulonephritis membrana pro-visceral. En casos de proteinuria no nefrótica, pues a veces hay que observarlos, pero en los niños con síndrome nefrótico y función renal deteriorada, uso de corticoides a dosis altas, días alternos, el tratamiento es un tanto prolongado de 6 a 12 meses. Siempre a veces hay que usar aspirina o antiagregantes plaquetarios. Como hay lesión del endotelio, eso va a predisponer a que haya más agregación plaquetaria y más lesión glomerular. Glomerulonephritis por IgA o DLT. Varía de acuerdo a la zona donde estemos estudiando. En Europa es muy frecuente, es rara en Estados Unidos y África, puede ser primaria o secundaria. En la microscopía va a haber expansión mesangial, o sea, el mesangio está comprometido. Por células y matriz afecta todos los glomérulos y la severidad del compromiso insuficiencia de correlación con la severidad del cuadro. Esta sí da glomerulonephritis rápidamente progresiva. O sea, la glomerulonephritis de Bendier es muy agresiva. El mesangio es lo que está más comprometido. ¿Y qué se está acumulando en ese mesangio? Ese es el mesangio, están todos infiltrados. ¿Qué vamos a encontrar? Es típico, como lo hemos dicho, es depósitos de IgA en el mesangio. Puede también haber un poco de IgG, IgM y complemento. Pero lo que predomina es IgA. Cuadros respiratorios, es muy común en los niños y jóvenes, y más común en los hombres que en las mujeres. Y lo que podemos encontrar es IgA sérica puede estar aumentada con un complemento normal.
patología por IgA, tenemos que ver cuánto de proteína tiene, cómo está la presión arterial, dar las dosis máximas y bien actuadas, modificar el estilo de vida para que sea una evaluación cardiovascular. La gran parte puede ser sensible a corticoides. Siempre va a valorar el riesgo-beneficio de estos, porque hay algunas veces que son secundarias a infecciones. Entonces, el dar inmunosupresión me va a afectar. Hay veces que son muy sensibles a dosis reducidas de corticoides. Acá es muy importante dar el omega 3, los inhibidores de enzima convertidora y corticoides no en alta dosis. Pero hay algunas IgA que pueden tener deterioro de la función renal, pueden tener mayor proteinuria o hematurias múltiples. Entonces esos son signos, como hemos venido viendo, de mala, de agresividad de esto. Entonces, en esos casos muy excepcionales, valorando el riesgo-beneficio, pues tenemos que dar no solo prednisona, damos azofrina, damos calcineurina, damos, incluso podemos dar rituximab o a veces podemos dar plasma féresis. ¿Para qué la plasma féresis? Para tratar de sacar esta IgA. Y la última, ya se nos vamos a lograr subir rápidamente progresiva. ¿Qué dice la glomerulositis rápidamente progresiva? También llamada decrescéntica o extracapilar, donde vamos a tener típicamente pérdida rápida de la función renal. En la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, donde vamos a encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular, depósitos de complejos inmunes y sin depósitos de complejos inmunes o ANCA positivo, o secundaria a lupus, vasculitis o el síndrome de Dupart. Anticuerpos antimembrana basal es típico de Dupart, pero cuando hay Dupart tiene que haber lesión pulmonar. Entonces, en algún paciente que no encontremos lesión pulmonar, no es Dupart, solo son anticuerpos antimembrana basal que nos pueden producir una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1. ¿Cuándo digo que es rápidamente progresiva? Cuando el 60% de los glomérulos tienen estas crecientes. ¿Y qué es las crecientes? Es de inicio una infiltración celular de todo el glomérulo. ¿Y quién está en esa infiltración celular? Que se va a llamar glomérulo celular. Pues células epiteliales, linfocitos, nucleares, monocitos, eritrocitos. ¿Qué ocurre cuando hay todo este acúmulo de células? Se producen mediadores malos, citoquinas inflamatorias. ¿Qué va a pasar? Ellos mismos se van a morir. Y después de que se han muerto, este glomérulo que era celular se va a quedar en esclerosado. Y cuando ya esté esclerosado, ya no hay nada que hacer. Quizás cuando está celular todavía le doy inmunosupresión, puede mejorar. Quizás pueda algunos capilares enderezarse y no ir a la lesión renal, que ya es gravísimo. Algunos se quedan en enfermedad renal crónica terminal. Es frecuente. Lo bueno es que representa el 2% el mínimo de las glomerulopatías. Es muy frecuente en hombres entre la tercera y sexta década de la vida, va precedido de manifestaciones generales, astenia, fiebre, malestar general. Se presenta como síndrome nefrítico. ¿Por qué? Va a haber hematuria, va a haber disfunción renal aguda. Y puede presentar algunas manifestaciones de una enfermedad sistémica tipo vasculitis. Se recomienda el tratamiento rápido y agresivo, a pesar de la poca evidencia debido al alto riesgo de insuficiencia renal terminal. Anticuerpos antimembrana basal, metilprednisolona, plasmaféresis, ciclofosfamida, ANCA positivo, metilprednisolona, ciclofosfamida, rituximab, anticuerpos tipo, rituximab,
pese a que inmunosuprimo con antipresorona en alta dosis de corticoides, ciclofosfamida, rituximab, la plasma P60% e incluso la gamma globulina humana para tratar de que este paciente no llegue a insuficiencia renal. Muchos se quedan ahí, pocos pueden evolucionar y quedarse con un estadio 4 o un estadio 3. Casi nunca se llega a un estadio por la agresión tan marcada.